Bueno, buenos días. Mi nombre es José Luis García. Vamos a empezar este webinar. En este webinar vamos a ver lo que es simulación de muchos cuerpos, multibody software o multibody dynamics. En otras palabras, en español es simulación de mecanismos. En este webinar vamos a ver las capacidades del software que se llama EyeSight. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la dinámica de muchos cuerpos o los mecanismos? Pues es prácticamente todas las máquinas, todos los aparatos que los ingenieros mecánicos, mecatrónicos o industriales diseñamos, tienen que cumplir con ciertas funciones y estas funciones siempre van a estar dentro de un ensamble, ¿no? Entonces, es importante analizar primero que el mecanismo resuelva, es decir, que cumpla su función, que no se atore. La segunda punto importante en la simulación de los mecanismos es saber cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo entre las interfaces de los diferentes componentes en los puntos de unión. ¿Okay? Como podemos ver, pues hay muchas aplicaciones en la industria automotriz. Por ejemplo, simplemente la dirección del coche es un mecanismo que el volante gira y ese giro en el volante pues tiene que hacer rotar o girar las llantas del vehículo para que todo el vehículo dé vueltas. Dependiendo de la velocidad a la que vaya el vehículo, será la dinámica que tenga el sistema, es decir, cuánto colea el vehículo, etcétera, etcétera. O por ejemplo el motor y los motores de combustión interna, pues hay muchos mecanismos ahí adentro, levas, los pistones, la biela, el cigüeñal. Y por supuesto que hay fuerzas debido a las explosiones, pero también hay fuerzas debido a la energía cinética, a la velocidad, a las RPMs a las que esté girando el motor. Hay mecanismos de cadenas, resortes, etcétera, etcétera. O por ejemplo, simplemente en un tren a una cierta velocidad, todo el sistema puede hacerse inestable y descarrilarse. Esas son algunas de las aplicaciones, como lo vemos aquí en las animaciones, los mecanismos para implementos agrícolas, para maquinaria industrial o aerogeneradores. Esa es una simulación todavía más compleja, ¿no? El generador eléctrico pues, tiene muchos engranes, los álabes, en este caso están sujetos a carga, aplica el viento y en este caso es un aerogenerador que está en el mar, la plataforma está flotando y bueno, el mar aplica ciertas excitaciones, ¿no? Para poder hacer esas simulaciones podemos usar el software de dinámica de muchos cuerpos, pero también se puede acoplar con software de análisis de elementos. Para nosotros, un sistema físico, bueno, tiene una interacción entre los diferentes componentes, un ensamble, un subensamble, un subsistema. Nosotros lo vamos a ver tal como es en el dominio tridimensional, sin embargo, en diagrama de bloques, pues cada componente va a ir, cada componente va a ir transmitiendo fuerzas de un sistema al otro, ¿no? Por ejemplo, este resorte que tenemos aquí está interactuando con la base, que sería el piso que viene acá. Y bueno, este resorte representa la rigidez que tiene la llanta, el hule, etcétera, etcétera. Luego esa llanta está unida rígidamente al rin, que sería este bloque que tenemos aquí, ¿no?
Este de acá es flexible. La flexibilidad la damos con este resorte. Mientras que el RIN, bueno, pues también es flexible, pero comparado con la llanta es mucho más rígido, ¿no? Entonces, en este tipo de software podemos simular dinámica de muchos cuerpos rígidos, dinámica de muchos cuerpos rígidos y flexibles, o dinámica de muchos cuerpos flexibles. Hay que dar los datos. En algún curso que vimos de introducción al elemento finito, pues vimos que todas esas rigideces se pueden representar de forma matricial. Pero bueno, para este caso, bueno, tenemos un elemento elástico, tenemos un elemento rígido y hay una transmisión, una unión entre ellos, ¿no? Y luego toda esta parte de la llanta y el rin se ensambla con otro cuerpo que relativamente es más rígido, que es el soporte de rueda, y del soporte de rueda se va a conectar al brazo de suspensión, al eje de tracción, brazo de suspensión inferior, y a la tracción. Entonces, todo eso se conecta con el chasis. Entonces, estos diagramas de bloques lo vamos a ir construyendo, o en este caso el software Simpact nos va a ayudar a crear estos bloques. ¿Ok? Entonces, se pueden simular sistemas muy sencillos para entender el comportamiento que puede tener un solo componente. Por ejemplo, en la parte central tenemos un péndulo, cómo va a ser su comportamiento. Ya vimos el comportamiento de todo el vehículo, también lo podemos evaluar. Evaluar las fuerzas que se generan en una montaña rusa. Y bueno, todo eso, ¿para qué nos sirve? Pues de forma virtual podemos evaluar si la estructura va a soportar las cargas que se van a generar en todos esos ensambles, en toda esa dinámica, a la velocidad que va a estar trabajando, las velocidades, las aceleraciones que se van a estar generando. Encontrarlas de forma virtual, encontrar rápidamente cuáles son las cargas más críticas, los momentos más críticos en el que el sistema va a estar sometido. Y pues cuando lo hacemos de manera virtual es mucho más barato. Todo esto lo podemos hacer de forma experimental, claro que sí, podemos instrumentar un vehículo o podemos instrumentar cualquier mecanismo usando acelerómetros, galgas extensométricas y, pues hacer la adquisición de esos datos, usando un sistema de adquisición de datos, adquirir esos comportamientos, ¿no? Pero hacerlo de forma experimental es muchísimo más caro. Igual que en elemento finito, hacer un prototipo para medir los esfuerzos es mucho más caro. Entonces, es importante comentar que también todos estos mecanismos los podemos resolver usando Abacus, usando elemento finito. La principal diferencia va a ser el tiempo de solución. Aquí en este webinar, al final vamos a hacer un ejercicio igual muy sencillo, pero va a resolver muchísimo más rápido que si lo metiéramos en un software de elemento finito. Y la razón principal es que pues el software de elemento finito tiene que resolver el sistema dinámico para poder encontrar el comportamiento y bueno, ya ven que hace discretizaciones. La forma en que resuelve un software de elementos finitos resuelve ecuaciones algebraicas, cadenas de ecuaciones algebraicas. Como podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos del lado izquierdo un solo péndulo. Eso, digamos, es un solo grado de libertad. Necesito una ecuación algebraica para poder encontrar su comportamiento. Y luego tenemos en la siguiente imagen de al lado 3 péndulos que están siendo unidos. Pues realmente es una cadena de ecuaciones que tiene que resolver el sistema y es así como lo hace el sistema. Entonces, por esa razón, estos software
de Multibody Dynamics, vamos a obtener resultados mucho más rápidos que un software de elemento finito. Es importante comentar que Multibody Dynamics va a muchas veces a necesitar resultados de elemento finito, por ejemplo, esfuerzos, deformaciones o la matriz de rigidez que genera el modelo de elemento finito, la podemos introducir aquí para saber cómo se está comportando, ¿okay? Y así analizar diferentes escenarios. En el workshop que hagamos hoy vamos a hacer esto de aquí. Vamos a encontrar la respuesta de un solo péndulo y luego vamos a crear un péndulo múltiple, 4, 5, 10 péndulos acoplados y vamos a ver la respuesta que tiene el sistema. Vamos a ver la respuesta en dominio de tiempo, pero también vamos a pedirle al software que nos calcule cuáles son las frecuencias naturales para ese péndulo, es decir, a qué frecuencias podría entrar en resonancia. Lo que veamos ahorita en este workshop, como lo podemos ver aquí en esta animación, las dos animaciones del lado izquierdo, podemos resolver mecanismos muy simples, pero también podemos resolver mecanismos tan complejos como todo un motor. Ya vimos las animaciones en las diapositivas anteriores, la dinámica del riel, de los trenes, o resolver la cinemática y dinámica de todo un aerogenerador, ¿no? Entonces aquí está más o menos un diagrama de lo que podemos hacer. Como les comenté, muchas cosas las podemos resolver con elementos finitos, sí. Pero, por ejemplo, con SIMPAC resolver un mecanismo muy simple, de forma cuasi estática, que nos dé cuáles son las fuerzas principales que van a estar predominando durante el comportamiento cinemático de ese mecanismo, lo podemos hacer. Cuando tenemos partes primarias, lo podemos hacer también. ¿Okay? Cuando ya involucramos cuerpos flexibles, bueno, como les comenté y lo estamos viendo aquí, podemos considerar mecanismos rígidos acoplados a mecanismos flexibles, como lo que vimos de la llanta y el rin o la suspensión. Pues ahí estamos haciendo pues un análisis de muchos cuerpos flexibles y rígidos. Y ya para cosas más complejas, por ejemplo, acústica, radiación acústica, ya sea estructural acústica o aeroacústica, cuestiones de deformación plástica, choque, es conveniente analizarlo ya con software de elemento finito. Y hay una parte de SIMPAC que se llama Multibody Dynamics Real Time. Y esta aplicación, vamos a ver unas animaciones al final de la presentación. Es como si pudiéramos hacer un simulador de vuelo y en tiempo real resuelve las ecuaciones dinámicas, cinemáticas, según lo que el piloto reaccione. Y entonces, en base a las reacciones del piloto, pues es cómo se va a comportar el mecanismo o toda la cabina o todo el vehículo. Entonces, el software tiene que resolver las ecuaciones en tiempo real para que los actuadores que están moviendo a la cabina reaccionen bien en el tiempo que le corresponde, como si fuera la realidad o como si fuera un vehículo real. Entonces, una de las aplicaciones que se tiene en con estos softwares, digamos que esta es una de las complejas y que tiene mucho uso últimamente. Ya ven que pues tenemos que ver lo de las fuerzas renovables y usar lo menos posible combustibles fósiles. Entonces, es claro que el aire, el viento tiene una energía, como lo vemos en esta imagen. Esos árboles, como el viento siempre sopla en una sola dirección y los deforma, los empuja. Bueno, y crecen con ese. Entonces, la idea es de estos mecanismos, pues aprovechar la energía que tiene el viento. Uno de los lugares donde más viento hay por las diferencias de temperaturas, pues es en
en las playas, en el mar, y si queremos hacer lo más eficiente nuestros sistemas, pues hay que ponerlos donde la mayor parte del tiempo tengamos corrientes de viento. Entonces, bueno, esta simulación, como podemos ver en la parte central, pues podemos aplicar, evaluar la flotabilidad del, en este caso es un aerogenerador que está flotando en unos pilotes o unas boyas que están ahí enlazadas, esa estructura. Esas boyas pueden estar parcialmente llenas de fluido para que se pueda sumergir. Depende del peso de todo lo que tengamos ahí, porque si flota mucho, pues se podría voltear. Y podemos evaluar, también aplicar las cargas de viento en los álabes del aerogenerador, y por supuesto ese viento y la geometría de los álabes va a producir que rote, y esa rotación pues va a producir que un generador mecánico, electromecánico, bueno, porque tiene engranes ahí, tiene cajas de engranes, y luego tiene unas bobinas, un estator, un rotor, campos magnéticos, y genera la corriente eléctrica. Y bueno, ya esa corriente eléctrica la mandamos a la línea de energía que se tenga, ¿no? En este caso, bueno, pues la ventaja es que estando en el mar, pues las corrientes de viento podríamos decir que son constantes, continuas todo el día, y podemos evaluar. Y bueno, hay que evaluar ya sea todo el ensamble, como lo estamos viendo en la imagen del centro, o podemos evaluar únicamente un componente, como lo vemos en la esquina superior derecha, es un álave. ¿Cuánto se va a flexionar? De hecho, se ve un poquito aquí en la imagen central. La punta del álave tiene un color rojo, eso representa la magnitud de los desplazamientos en esos puntos, ¿no? Se desplaza más la punta, cuántos esfuerzos genera, etcétera, etcétera. Todo estos sistemas los podemos analizar. En el caso de la división de simulación de Dassault Systems, la estrategia es analizar desde lo microestructural, la composición, la parte atómica, y luego ir subiendo a, bueno, por ejemplo, cuál es el comportamiento de un material, cuál es el comportamiento de un sistema, de una parte, de un ensamble, o de todo un sistema con su ambiente que lo rodea. Y bueno, todo esto se logra usando todas las soluciones de simulación que se tienen en Simulia o en Dassault Systems, ¿no? Por ejemplo, hemos dado varios seminarios donde hemos hablado de elemento finito, en volúmenes finitos, o el software Abacus, básicamente. Pero, por ejemplo, en la parte microestructural, hay un software que se llama Biovia, y el software, uno de los softwares, porque realmente lo usan mucho para medicina, para diseñar medicamentos, reacciones químicas, pero hay una parte de esa división de Biovia que se llama Material Studio, y este software de Material Studio usa mecánica cuántica. Uno dice la composición de mi aleación, y el software se encarga de generar pues las propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas, cambios de fase, estructura cristalina a diferentes temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es en el punto microestructural, y bueno, ese software es bastante útil porque, por ejemplo, el software Abacus, que es un software de elemento finito y analiza más a nivel macro, pues necesitamos dar las propiedades del material, las propiedades de cambio de fase. Entonces, con este software sirve para alimentar a otro software, no nada más Abacus, ¿no? Porque hay mucho software de elemento finito. Y pues para eso sirve, ¿no? Entonces, ese es, en términos generales, la visión, esa
abarcar todo el rango de simulación micro, macro o ensambles, diferentes condiciones de trabajo estático, dinámico, etcétera, etcétera, esfuerzos, campos magnéticos, piezoeléctrico, interacción fluido-estructura, para diferentes aplicaciones, estructura, químico, biología, geofísica, térmico, fluidos, electromagnetismo, y por supuesto a incluir la parte de control. El aerogenerador debe estar controlado por un PLC, un control, un microprocesador que pueda rotar los álabes para sacar más potencia o más velocidad, depende de lo que. Todo va de la mano. Por ejemplo, la dinámica del vehículo tiene sistemas de seguridad activa y sistemas de seguridad pasiva. Los sistemas de seguridad pasiva es proteger todo aquello que proteja a los pasajeros cuando ya se dio el choque. Cinturones de seguridad, bolsas de aire, cabeceras, etcétera, etcétera. Y los sistemas de seguridad activa son todos aquellos sistemas que trabajan para minimizar el riesgo de choque. Por ejemplo, el ABS, el sistema de antibloqueo en los frenos o en los controles de estabilidad. Entonces ahí, por ejemplo, entra el control. Si detecta que el vehículo quiere derraparse la parte trasera, entonces tiene que frenar las llantas de alguna manera para estabilizar el sistema. Y como lo pueden ver, todo está entrelazado, no trabajan de forma independiente. Entonces, dentro de este gran visión de simulación, pues entran los mecanismos, ¿no? Repito, ¿podemos hacerlo con elementos finitos? Sí. El tiempo de solución va a ser mayor que una simulación usando software de Multibody Dynamics. Una vez que tenemos resultados, bueno, tenemos variables de entrada, ecuaciones que resolvemos y luego variables de salida, pues podemos tomar todos esos parámetros de entrada y salida y hacer diseño de experimentos u optimizaciones para mejorar la respuesta y proteger proteger en términos estructurales, de integridad estructural, proteger las estructuras o los pasajeros que estén ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este aerogenerador, ¿no? Este aerogenerador está sometido a carga de viento y carga de, bueno, pensemos ahorita solo en la carga de viento. El viento va a estar empujando hacia atrás al poste y el poste se va a estar flexionando. Entonces, si el viento, la velocidad del viento aplica una excitación en la que esté excitando la estructura, ya sea cerca de la resonancia o en resonancia, pues la respuesta va a ser muy grande. Entonces, bueno, aquí se tiene un ejemplo muy sencillo. Bueno, ¿cuál es la masa? Hay una forma de atenuar la vibración sin usar un amortiguador, porque pues le podemos meter un amortiguador viscoso y se acabó, ¿no? Y más si el coeficiente de amortiguamiento es el crítico, pues no va a vibrar nada, pero se imaginan poner un amortiguador en esa estructura, es bastante complejo. Entonces, otra manera de atenuar las oscilaciones en los sistemas mecánicos es usar masas sintonizadas, ¿no? Mientras que el pilote se mueve hacia la derecha, la masa sintonizada se mueve a la izquierda y contrarresta las vibraciones. Entonces aquí, por ejemplo, se tiene este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la masa que necesito para que la masa sintonizada? Claro que tengo que encontrar la frecuencia y la cantidad de masa para que la energía de esa masa minimice lo más posible a cero la energía de todo el poste, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede simplificar en un poste que tiene la masa propia del poste, que sería esta de aquí del centro. Digamos que el poste en sí tiene una masa, que sería esta masa, la masa del poste. Y todo el poste tiene una longitud, ¿ok? Y luego en la parte superior tenemos el generador, que son las
las alas y todo esto. Entonces aquí tenemos esas masas. Entonces, encontrar, hacer un parámetro, un diseño de experimentos o una optimización para ver cuáles son las frecuencias naturales según la longitud del péndulo que tengamos aquí, esta longitud L. Podemos evaluar, bueno, ¿qué pasa si variamos la longitud? ¿Cómo es el mapa de frecuencias en el sistema? Y aquí, por ejemplo, el primer modo de vibración, que sería el poste, pues no cambia mucho. Sin embargo, a frecuencias más altas, conforme va cambiando la longitud, va cambiando el mapa de resonancias y con eso podemos optimizar esa masa sintonizada. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones. Por supuesto, se tienen mucho más para poder optimizar. Okay. Otra cosa importante es, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que se van a generar en el sistema? Bueno, el viento aplica una carga en los álabes. Los álabes están unidos a un eje, el eje quiere desplazarse en una cierta dirección. ¿Cuál es la fuerza que se va a estar ejerciendo en el eje? Y bueno, esa fuerza, ¿cómo puedo minimizarla? El eje no puede desplazarse en la dirección axial de forma infinita, hay que contenerlo o minimizar ese desplazamiento. En las chumaceras va a haber esfuerzos, qué fuerzas van a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, con eso ya podemos nosotros generar diferentes escenarios y garantizar que nuestros productos van a estar trabajando en las condiciones. Entonces, si cambio, por ejemplo, el diámetro del eje, o si cambio el diámetro del eje, cambia la masa, cambia la frecuencia natural. Si cambio el número de dientes, bueno, pues también cambian las frecuencias, las excitaciones. Entonces tenemos que entrar en un sistema de ciclo de que, ok, cambié un parámetro, ¿qué respuesta dio? Bueno, quiero cambiar otro parámetro, ¿qué respuesta me dio? Y así tenemos que estar en un ciclo de optimización de tal manera que podemos, considerando todas las condiciones de trabajo, podamos garantizar que el sistema no va a fallar. Entonces, este software SIMPAC, como lo comenté, cuando analizamos mecanismos y esos mecanismos son rígidos, nos da una cinemática y una dinámica y unos esfuerzos y unas cargas. Pero realmente, pues nada es rígido. Por muy duros que sean, por ejemplo, el acero es bastante rígido, pero tiene cierta flexibilidad. El vidrio es rígido y frágil, pero también tiene cierta flexibilidad. Entonces, el software, su tecnología, incluye cuerpos rígidos, cuerpos flexibles, ya trae una librería de elementos, por ejemplo, cadenas, bandas dentadas, resortes, y con toda esa librería, pues uno puede crear sistemas simples o sistemas muy complejos y poderlo simular. Y bueno, todas las industrias tienen mecanismos, ¿no? Simple, por ejemplo, las manijas que están en los coches para que podamos sujetarnos y que traen un resorte, pues bien, es un mecanismo, es un simple mecanismo, un par cinemático de revolución, pero ese par cinemático de revolución tiene un resorte para que se regrese. Liberamos la agarradera y no regresa de sopetón, tiene un amortiguador para que... Entonces todos esos detalles, por muy simples que sean, son importantes. Si yo me subo a un coche, tengo una manija retráctil, extraigo la manija o la agarradera y la suelto y da el golpe de sopetón, pues no es una buena impresión. Desde ahí tenemos mecanismos, por ejemplo, el quemacocos de los vehículos o los techos rígidos que se dividen en dos, en tres y se ocultan en la cajuela, lo podemos hacer. Lo podemos simular. Y como siempre, muchas veces, o la mayoría de las veces, dependiendo de las condiciones de trabajo del sistema, tenemos que ver la respuesta en dominio de tiempo y también tenemos que monitorear cómo se va a comportar en dominio de frecuencia y evitar
pues, los casos críticos de resonancia o minimizarlos. Entonces, el software SIMPAC puede resolver en dominio de tiempo, en dominio de frecuencia. Ahorita vamos a ver rápido tiempo y frecuencia en péndulos. Van a ver lo rápido que resuelve. Si vamos un poquito más allá, se supone que Multibody Dynamics es mecanismos, cinemática, pero como vemos, también incluye la dinámica. Aquí en estas animaciones, pues se ve la dinámica. Por ejemplo, vemos el vehículo en la parte superior derecha, que si va a una velocidad muy lenta, no tiene ese resultado, ese brinco tan fuerte que tiene, no lo tendría. Entonces, el software considera tanto la parte cinemática como la parte dinámica y podemos incluir cuestiones de falla. El software se acopla con otros solvers, como Elemento Finito, con Abacus, por ejemplo, se puede acoplar para hacer evaluar diferentes escenarios. ¿Okay? Y bueno, como les comenté, podemos analizar a nivel de componente o a nivel de ensamble, podemos evaluar todo el mecanismo. Si yo trabajo en una empresa que solo hace pistones, bueno, pues puedo aislar mi producto, solo mi producto, para optimizar ese producto. Pero por supuesto que si yo trabajo en Ford y tengo que hacer todo el motor, pues tengo que analizar el comportamiento de todos los productos ensamblados. Y bueno, aquí como vemos, aquí se ven las cargas que se pueden aplicar en el sistema. Entonces, es importante analizar, como lo vimos en las diapositivas anteriores, a nivel micro, a nivel componente, a nivel macro, a nivel ensamble o subensambles. Okay. Bueno, por supuesto que como yo se lo decía a mis alumnos, porque fui maestro muchos años en el Politécnico, como le decía yo a mis alumnos, cualquier software te va a dar resultados, cualquier software te va a dar colores. Lo importante del software o la calidad del software se va a medir cuando represente la realidad. Si el software me dice, va a fallar a los 10,000 ciclos y físicamente en las pruebas físicas falla a los 10,000 ciclos, entonces ese es un software de buena calidad. Si yo tengo un software que dice que el mecanismo va a resolver, digamos un mecanismo de 4 barras que resuelve, digamos, para los limpiadores, el vehículo, construyo el prototipo y los limpiadores se atoran, pues entonces ese software no es bueno, no representa la realidad, no detecta las fallas. Y eso no es el objetivo de usar este software. El objetivo es que de forma virtual nosotros podamos diseñar y cuando se manufacture a la primera, funcione como se predijo. ¿Okay? Este software tiene ventajas, es muy rápido, pero también tiene muy buena precisión. Y es bastante robusto porque, como lo vimos, tiene capacidades para cuerpos rígidos, cuerpos flexibles, dominio de tiempo, dominio de frecuencia, diferentes, la librería de componentes, términos generales, pues pares cinemáticos de revolución, pares cinemáticos de traslación, pares cinemáticos esféricos, pares cinemáticos traslación con rotación, etcétera, etcétera. Y bueno, lo de la que resuelve bastante rápido, eso tiene que ver con lo de cómo resuelve, ¿no? Ahí estamos viendo una animación. Hay un usuario que en tiempo real mueve los pedales para ver a qué velocidad va a ir, mueve la dirección del coche en base a las condiciones de frontera o las condiciones que se le están presentando en la pantalla, pues va a ser la respuesta que va a tener todo el sistema, ¿no? Como les comenté, es como una cabina de pruebas para pilotos, pero está resolviendo las ecuaciones cinemáticas y dinámicas en tiempo real. Eso da una idea de qué tan rápido es el solver. ¿Okay?
Bien, igual que en todos los softwares de diseño, de análisis, de todo software cae, reduce los tiempos y los costos de desarrollo de productos, el número de prototipos que tenemos que hacer, quizás 1 o 2. Hay empresas que ya ni siquiera están haciendo prototipos físicos, tienen tan buenos procedimientos de simulación, tienen muy buen software de simulación como Abacus o como Simpac, y los resultados ya los tienen muy bien calibrados, que sin necesidad de prototipos físicos se hacen la manufactura y la producción. Mi recomendación es siempre hacer por lo menos un prototipo para estar bien seguros de que todo está bien. Y eso es porque los resultados dependen del software, dependen del hardware, pero también depende del usuario, de que el usuario introduzca bien los datos. Entonces, es importante los prototipos. Y bueno, como es de forma virtual, podemos optimizar, sin generar ningún prototipo, optimizar el desempeño funcional de los productos, podemos optimizar los procesos de manufactura, podemos optimizar el comportamiento global de todo el sistema en diferentes condiciones de trabajo. Y lo más importante es evitar fallas, y cuando un producto falla puede haber pérdidas de vida, entonces es importante que no falle y que garanticemos que no se van a perder vidas. En tiempos recientes hemos visto que fallas de ciertos productos pueden inclusive pues hacer que una empresa desaparezca, ¿no? Que quiebre, porque el producto no funcionó, varios productos fallaron en campo, la falla, digamos, produjo que se desprendieran pequeñas partes de la pieza y salieran a una gran velocidad y se incrustaran en las personas y los mataran. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de evitar, y es por eso que este software es muy, muy importante. Si lo vemos en términos de inversión, este software, la mayoría del software de elemento finito, tiene un retorno de inversión bastante rápido. Depende de las condiciones, ¿no? Yo les podría decir que en un proyecto, usando estas herramientas, pudimos evitar demandas de $4 millones. Entonces, $10,000 que cueste un software contra $4 millones no es nada. Entonces, este software es especial para ayudar a los ingenieros a diseñar dinámica de muchos cuerpos, multi-body dynamics, mecanismos, motores, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la introducción de este software. Nosotros aquí en México podemos vender este software y dar la capacitación. Si ustedes llegaran a estar interesados en este tipo de soluciones, nosotros podemos ayudarles. Esto es lo que tenemos para ¿cómo se llama? Pues la presentación, la explicación global de lo que es el software. Como les comenté hace un momento, bueno, Simpac está dentro de las soluciones de Simulia, y Simpac se puede acoplar con ISAIC. Creo que el webinar pasado vimos ISAIC. ISAIC es un robot, es un optimizador paramétrico. Entonces podemos acoplar ISAIC con Simpac, o, bueno, aquí no se ve la línea entre Abacus y Simpac, pero se puede hacer cosimulación entre Abacus y... Aquí hace falta una línea, ponerla aquí. Entre estos dos hay comunicación a través de una máquina de cosimulación. Como les comenté, muchas veces para poder simular los cuerpos flexibles necesitamos hacer uso de las herramientas de elemento finito. Y bueno, todo esto se puede acoplar para hacer diseños muy, muy complejos. Aquí no se ve, pero hay unas partes, por ejemplo, CATIA tiene para CATIA Systems, que es el módulo.
y usa un software que se llama Daimola, y con eso Daimola podemos definir el control de, no sé cómo lo comentamos, de los frenos del ABS o el sistema de estabilización. También se podría acoplar dentro de este marco estas partes de control. Pero bueno, en esta imagen nos estamos enfocando a lo que es los productos Simulia. Bueno, creo que como introducción está ya es creo, suficiente. Lo que procedería ahora, si están de acuerdo, pues sería hacer un ejemplo sencillo, como siempre lo hemos hecho. Es, igual que en las escuelas, el maestro pone el ejercicio más simple y en el examen vienen los problemas más difíciles, pues es más o menos lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Bueno, no es cierto, es para el tiempo que optimizar lo más que podamos. Simplemente es mostrar cuáles son las capacidades. Este es el software, se llama Simpac, es una interfaz gráfica sencilla. Vamos a generar, como les comenté, ya hay librerías, entonces aquí hay librerías para automotrices, para trenes, cadenas, general, aquí está para los trenes, etc. Ahorita vamos a usar el general porque vamos a hacer algo muy sencillo. Y lo que vamos a ver es lo que vimos ahí, ¿no? O sea, vamos a crear primero un péndulo. Vamos a ver qué resuelve y luego vamos a generar cadena de péndulos para que veamos lo rápido que es y vamos a ver la respuesta en dominio de tiempo y en dominio de frecuencia. Estas son las dimensiones del péndulo. Tiene una longitud. Bueno, por supuesto que el péndulo, aquí no se ve, pero este péndulo debe de estar montado en un eje y ese eje nos va a permitir solo la rotación respecto a X. Eso, en otras palabras, es un par cinemático de rotación. Y bueno, tiene una masa, un brazo de palanca, lo vamos a rotar 10 grados, va a estar inmerso en un sistema gravitacional, que en este caso es el sistema gravitacional de la Tierra, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado de la gravedad. Y vamos a ver en tiempo cómo oscilaría, y luego le vamos a pedir cuál sería la frecuencia en la que entrará en resonancia. Ya que tengamos amarrado un péndulo, vamos a crear una cadena de péndulos y ver la respuesta en tiempo y en frecuencia. Bueno, esta es la interfaz gráfica de Simpac. En el centro tenemos pues, el modelo 3D, ¿no? Y en la parte derecha es lo importante, los parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos los parámetros globales, como es el tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos que la gravedad se está aplicando en la dirección Z, como está vertical, negativo de 9.81. No menciona ahí las unidades, pero son newtons, metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, aquí se definen las variables globales. Ya por default, como podemos ver, ahí tenemos un par cinemático, que es este body. Y bueno, ahí está, es un par cinemático de revolución. Hay de diferentes, ¿no? Lo podemos definir por grados de libertad. 0 grados de libertad sería un empotre. Revolución para el eje X, para el eje Y, para el eje Z. Prismático quiere decir traslación. En X, en Y, en Z, y así, esférico, punta universal, ejes, comportamiento cilíndrico, grados de libertad, acoplamientos. Como pueden ver, ya trae aquí muchos pares cinemáticos que se pueden usar de forma general para el movimiento, pares cinemáticos que condición para diferentes condiciones, para tren, para automóviles, y nosotros podemos crear nuestra librería de elementos. Ok, bueno, en este caso también tiene un cuerpo. Bueno, igual que en elemento finito hay un sistema de referencia.
Un sistema de coordenadas, que es el que vamos a usar de referencia. Igual, este es el sistema de coordenadas globales, el que ya está creado por default, pero igual que en elemento finito podemos crear, inclusive igual que en un paquete CAD, podemos crear sistemas de coordenadas auxiliares o locales y cuerpos. Ahorita lo importante es que aquí ya tenemos un cuerpo. Este cuerpo es el que vamos a modificar. Lo vamos a modificar de un cubo a un péndulo, ¿no? La geometría que tiene el péndulo es que tiene un cilindro, una barra y una esfera. ¿Okay? Entonces aquí está, por ejemplo, la barra tiene 800 milímetros o 0.8 metros. La esfera es de 0.2 y el radio del cilindro es de 100 milímetros. Esto está hecho de acero, tiene una densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico y vamos a, SIMPAC va a calcular cuáles son, con estas geometrías que vamos a generar, nos va a calcular el centro de gravedad, la inercia, los momentos de inercia y la masa del sistema. Entonces, este body vamos a ponerle, decía body 1, vamos a ponerle rod de barra y es rígido, ¿sí? No vamos a considerarlo rígido, y que la masa la calcule de forma automática. ¿Okay? Ahorita como está esa geometría del cubo, pues es lo que pesaría la masa que tendría, ¿no? 471, es un cubo bastante grande. Y este cuerpo tiene en todos los softwares de mecanismos vamos a tener sistemas de referencias. Normalmente los mecanismos tienen uno o más puntos de unión, ¿no? En este caso, por ejemplo, el péndulo pues tiene un punto de unión en la parte superior. Cuando analicemos el punto solito, el péndulo solo, pues únicamente va a unirse con la parte superior para que permita el movimiento oscilatorio. Pero cuando ya hagamos la cadena, bueno, pues tiene un punto en la parte superior, un punto en la parte inferior, para que podamos garantizar el ensamble de todos los componentes. Entonces aquí solo tenemos un sistema de coordenadas o está aquí arriba. Y la geometría con la que está construida ahorita, pues es un solo cubo. Esto es lo que vamos a modificar. En vez de que sea un cubo, vamos a decir que es un cilindro. Aquí le estoy cambiando el nombre. Pero puede quedar con el nombre que está por default. Lo importante aquí es esas son geometrías primitivas como lo vemos aquí. Entonces dice que es un cubo, pero yo no quiero un cubo, quiero un cilindro. ¿Okay? Aquí me está diciendo la posición. Vamos a ver poco a poco. La altura, bueno, en Z, bueno, primero vamos a darle la altura. La altura es de 0.8, sería la longitud. Aquí le vamos a poner 0.8 metros, o puedo ponerle 800 milímetros, solito hace. Al sistema de unidades que está definido ahorita, por ejemplo, es el sistema internacional, podríamos definir pulgadas y automáticamente cuando resuelva todo lo convertirá a un sistema de unidades consistente. Vamos a darle aquí a aplicar, ya tenemos ahí, ya cambió, ¿no? Es una longitud de 800. Y luego aquí el diámetro, ahorita tiene 0.04, pero el diámetro es de 100 milímetros. Vamos a poner 100 milímetros y actualiza. Ahí está. Ahora, como podemos ver, lo está definiendo la barra conforme al centro de la barra, el centro del sistema de coordenadas. Entonces hay que trasladarlo menos 800 milímetros. Vamos a aplicarlo. No, perdón, 400. Menos 400 milímetros, porque es la mitad. Y luego hay que rotarlo. Digamos, 90 grados. Tengo que decirle que son grados T.
Y ahí está. Entonces, ahora sí, ya tenemos en el eje Z hacia abajo, porque la gravedad está en dirección menos negativo, menos 9.81. Entonces ya tenemos aquí y podemos ver que el primer punto de unión está justo en el centro en el sistema de coordenadas. ¿Y qué otra cosa le vamos a decir? Que la masa la calcule usando la densidad. ¿Okay? Entonces con esto ya van a encontrar el sistema de coordenadas. Bueno, ya tenemos la barra, nos faltaría agregar una esfera. Y esta esfera, antes de crear la esfera, voy a crear el punto de unión acá. Ya le di ahí que vamos a crear este es el par cinemático. Vamos a crear uno nuevo, pero ese es el par cinemático. Vamos a crear uno nuevo. Primero necesito crear un sistema, el marcador, que se llame bottom. ¿Okay? Y este bottom, la distancia de este sistema de coordenadas al final está en menos 800 milímetros. Ya tengo, ahí apareció el sistema de coordenadas. Ahora sí, vamos a la esfera y seleccionamos que la geometría primitiva es una esfera y que su posición ahora está en, esta es el marco de referencia, va a ser el bottom que acabamos de crear, el sistema de referencia, y ya está ahí abajo. Lo que nos faltaría es dar el radio. El radio de la esfera es de 200 milímetros. Le damos 200 milímetros y ahí tenemos ahí la esfera. ¿Okay? Bueno, lo que falta es solo, bueno, aquí ya está, que la densidad 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Okay? Como vieron, se puso rojo, no están bien definidas las unidades, es inteligente y ya tenemos ahí. Bueno, ya tenemos el modelito sencillo de este sistema, pero la geometría debe estar 10 grados. Entonces vamos a rotarlo 10 grados, 10 de degree, y ya ahí por los 10 grados. Entonces vamos a ver, este botoncito de aquí es para resolver en dominio de tiempo. Miren qué rápido resuelve. Ya está. Para esas condiciones, en ese sistema gravitatorio, pues tenemos ese sería el comportamiento, esas serían las oscilaciones que tiene. Ok, ahora este botón de aquí es para extraer los eigenvalues, que son las frecuencias naturales. Ya extrajo la frecuencia natural y pues este sería el modo de vibración a esa frecuencia de 0.55. Ok, bueno, ahora vamos a hacer una cadena. Aquí tenemos dos péndulos conectados en forma de cadena, pero podemos poner varios, porque lo único que tenemos que hacer es seleccionar el cuerpo, control C, control V, ya lo copié, le cambio el nombre, vamos a decir que es el 2, ok, y aquí genera automáticamente la unión y le tenemos que decir que se conecta al bottom del 1. Ya tengo ahí dos, puedo ver en dominio de tiempo cómo se comporta.
y también puedo extraer las frecuencias naturales. Entonces, ahora son 2 grados de libertad, 2 frecuencias naturales, las que se tienen, 2 modos de vibración, y así podemos, pues, de una forma bastante rápida, crear, pues, la cadena de mecanismo que nos interese. Ahorita, si ustedes se fijan, pues no hemos puesto ninguna carga, ninguna excitación. Simplemente está la gravedad, como lo vimos, trabajando. Y pues es bastante rápido la construcción de estos modelitos. Y vamos a ver cómo vamos. Bueno, aunque ya lo tenemos ahí, podemos modificar. Por ejemplo, el último péndulo, vamos a decir que no son 30, que no son 20, que son 30. Y ahí vamos a ver su respuesta en dominio de tiempo. Y bueno, como pueden ver, resuelve, aunque solo son 4 grados de libertad, pues está resolviendo bastante rápido la simulación, tanto en dominio de tiempo. Esto lo podemos hacer en Abacus, lo podemos resolver, pero va a tardar un poquito más en resolver. Y si el mecanismo es mucho más complejo, pues tardaría mucho más tiempo en el elemento finito. Y los modos de vibración, modo 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues básicamente eso es lo que queríamos mostrarles a ustedes. Por supuesto, es algo pues bastante sencillo, pero con esto se pueden crear sistemas muy complejos como motores, trenes, aerogeneradores, moldes. O sea, los moldes, por ejemplo, tienen mecanismos. Algunos moldes traen carros auxiliares. Luego hay que diseñar un mecanismo para que él pueda desplazarse en una dirección y retraerse en otra. Entonces, la aplicación de estas herramientas es bastante poderosa. Y bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla a través del chat o hay una cosa que se llama QIA, creo que desde ahí también podríamos interactuar las preguntas y las respuestas para esto que acabamos de presentar. Por favor, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, desarrollenla para que podamos explicar, aclarar las dudas que pudieran tener. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces son justo las 12. Pues lo único que queda de mi parte es agradecerles el tiempo que compartieron con nosotros para que pudiéramos analizar o ver estas herramientas de simulación. De cualquier manera, pueden contactarnos. Aquí están
mi teléfono, el teléfono de la oficina. Si están interesados en recibir más información, pues pueden contactarnos por ese medio. Bueno, no hay preguntas. Agradezco mucho su tiempo. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego, muchas gracias.